Somos el equipo Alfa y a continuación presentaremos nuestro proyecto que está enfocado en la aplicación del teorema del transporte de Reynolds con un diseño del tubo Venturi. Capítulo 1. Como antecedentes históricos, tenemos que el tubo Venturi fue creado por el inventor italiano Giovanni Battista de 1746 a 1822. Estudió cuestiones teóricas relacionadas con el calor, óptica e hidráulica. Descubrió el tubo Venturi en el campo de la hidráulica. Según él, este era un dispositivo para medir la cantidad de flujo por unidad de tiempo a partir de una diferencia de presión entre el lugar por donde entra la corriente y el punto, calibrable de mínima selección del tubo, en donde su parte ancha final actúa como difusor. Tenemos que el tubo Venturi consiste en un fenómeno en el cual un fluido en movimiento circulando dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona más estrecha. Este efecto, demostrado en 1797, recibe su nombre del físico italiano Giovanni Battista Venturi. Las características del tubo Venturi consisten en un dispositivo que presenta un estrechamiento, ya que de un lado tiene un área de sección transversal igual a la de la tubería A1, en donde se encuentra el fluido y luego experimenta una reducción del área transversal aún mucho más pequeña que la de la entrada del fluido A2. Esta reducción se mantiene por unos centímetros para luego aumentar el área hasta retomar al mismo tamaño de la entrada del fluido A1 y regresar el fluido al sistema de la tubería bajo las mismas condiciones a las cuales ingresó del tubo Venturi. Para la configuración del tubo Venturi, según su velocidad y su supuesto a partir del número de Mach, la norma ISO 5167 toma en cuenta tres tipos de construcción: tubos de función en arena, tubos de fundición en la tobera convergente maquinada, tubos de chapa soldada para diámetros de 200 a 1200 milímetros. Los métodos analíticos. La caracterización del movimiento de los fluidos es posible describirla gracias a las ecuaciones de Navier-Stokes, por lo que dichas fórmulas no han necesitado de modelos numéricos y experimentales para poder obtener resultados más precisos. Para los softwares de análisis del fluido dinámico, tenemos SimScale. Es un software de simulación reinventado para la web. FlowSquare. Es un software bidimensional para flujos inestables, no reactivos. ANSYS. Es el software líder de simulación multifísico para análisis y simulación para elementos finitos. OpenFOAM. Es un equipo de software gratuito de código abierto y líder de fluido computacional lanzado por OpenFOAM Foundation. CAMSOL. Es un software para modelado, análisis y simulación de fenómenos físicos 3D en ingeniería. Paraguay. Es una aplicación de análisis y visualización de datos multiplataforma y de código abierto. Métodos de manufactura para el tubo Venturi. La siguiente tabla muestra una selección de materiales típicos utilizados en la fabricación de los tubos Venturi. El material se elige en función del fluido, la presión y la temperatura del proceso. Las tomas de presión se fabrican con materiales de tubería equivalente. Por el otro lado, si se manufactura por adición, se cuentan con los siguientes materiales a considerar: filamentos PLA, filamentos de PET. A continuación definiremos una serie de líneas que nos permitirán describir el movimiento de un fluido. Estas son la senda, la línea de traza y la línea de corriente. En general, cada una de estas líneas es distinta de las otras, pero en el caso de un flujo estacionario, las tres coinciden. Para los efectos físicos, el efecto Venturi indica que, en una situación de energía mecánica constante, la velocidad de un fluido que pasa por un área restringida aumentará y su presión estática disminuirá. El efecto utilizado tanto el principio de continuidad como el principio de conservación de la energía mecánica. Realizando el análisis correspondiente mediante el uso de FODA, se consideró solamente el análisis del PVC y de filamentos de PET, los cuales son materiales más accesibles en cuanto al costo. Se llegó a la conclusión de utilizar el método de manufactura por adición, impresión 3D. Después de una ardua investigación sobre los tipos de materiales, se observó que la mejor opción es utilizar filamentos de PET como material de fabricación. Una vez obtenidas las especificaciones más concretas, se realizó un HHP para observar de manera visualmente más sencilla los pros y contras de cada método de manufactura que se tomó como opción. El cuerpo que se introducirá al tubo Venturi será una pelota de unicel. Material: elegimos que fuera ligero, fácil de trabajar y accesible económicamente. Resultados: a continuación se presenta el modelado del túnel de viento por medio del software SolidWorks. Dibujo asistido
por computadora del tubo Venturi. A continuación se anexan los resultados obtenidos por medio del programa para modelado SolidWorks. A continuación se presenta el desglose de manera general de los costos por impresión en 3D, imagen de referencia en la numeración de piezas a fabricar y ensamblar para el tubo Venturi. Se presenta el tiempo en el que incurre para la elaboración de cada pieza por medio de la impresión 3D. Metodología de manufactura del tubo Venturi. El proceso de fabricación que se seguirá para el tubo Venturi es mediante manufactura por adición. Se trabaja con una impresora Ender 3 Pro. Una segunda opción para considerar es la utilización de PVC como materia prima para la elaboración del tubo Venturi. A continuación se presenta el desglose de los costos en los que se incurrirían por un solo producto. Se hizo una comparación del tubo Venturi descrito con el tubo industrial, en donde el tubo Venturi propuesto tendrá un costo más accesible, la velocidad de un medio, temperatura de 288.16 Kelvin y la impresión en 3D con filamentos ABS. Y el tubo Venturi industrial tiene un alto costo, un rango de medición de 100 a 8000 metros cúbicos sobre hora, la temperatura ambiental y una carcasa de polipropileno. Se consideró un recubrimiento por medio de aglutinantes debido a que este se aplica en piezas que son impresas en 3D. El aglutinante nos brindará gran resistencia y tenacidad. Da resistencia a la distorsión térmica, además de que cuenta con propiedades eléctricas, es inflamable y es soluble en disolventes orgánicos. Se consideraron varios aspectos para la reducción de costos, entre ellos se encuentra al realizar el tubo Venturi lo más funcional posible, dejando de lado las piezas que mejorarán la estética. Tomando en cuenta lo anterior, se presenta el rediseño del tubo Venturi en el cual se reducen los costos de producción. A continuación se presenta el análisis FODA en el cual se presentan las principales ventajas del material, teniendo así una reducción del 48.7% de costos, cambiando el material y rediseñando el tubo Venturi. Resultados de la segunda entrega. Proceso de fabricación. Por medio de la manufactura aditiva se realizó la impresión del tubo Venturi con 2 capas de filamento ABS. Se lleva a cabo el proceso de agregando material, usualmente capa por capa, para crear objetos a partir de modelos de cómputo 3D. La fabricación por adición pasa por 5 procesos. La creación de un modelo 3D en el software especializado, en este caso SolidWorks. El fichero creado por el software se convierte a formato que diferencia las capas en las que se divide digitalmente el objeto. Generalmente se convierte en un formato STL. Este archivo se transfiere a la impresora 3D o a la máquina encargada de producir el producto final. Posteriormente, la máquina imprime en serie, capa por capa, la cantidad de artículos configurados en la estación de trabajo. Y finalmente, el periodo de seguridad e enfriamiento. A continuación se presentan los pormenores del proceso de fabricación en modo de tabla. El que el programa ANSYS no contemple la rugosidad y las posibles fugas tras el empotramiento de las piezas hace que exista una gran variabilidad de los resultados previstos. Diseño, detalle estructural. Para la elaboración de los planos se hizo uso del programa SolidWorks. En cada uno de los planos se observan especificaciones importantes como el peso de cada pieza y del ensamble, el material que se utilizará y el acabado que éste tendrá. Se observan las tolerancias geométricas. Detalle mecánico. Para el detalle mecánico se contemplan propiedades específicas del prototipo, en este caso del material utilizado. Para el análisis del fluido en el tubo Venturi se utilizó el programa de ANSYS, en donde se contempla la estructura planteada inicialmente en SolidWorks. La simulación se trabajó en metros sobre segundos para la velocidad y PSI para la presión. Diseño ergonómico. A continuación se presenta la distribución que tendrá el tubo Venturi en una mesa de 1 metro por 2 metros. Se decidió realizar la distribución del tubo Venturi anteriormente presentado, debido a la facilidad que posee el dejar las mangueras descansando sobre la parte más larga de la mesa. Desarrollo de fabricación. Los pasos de fabricación se resumen en lo siguiente. Diseño. Aquí se realizaron las piezas en SolidWorks y en el programa ANSYS se realizaron las simulaciones. Impresión. Para la impresión se enviaron los planos en las piezas a un operador especialista en impresión 3D para mejores resultados. Acabado. El acabado que se requiere es liso, con superficies que sean lisas al tacto. Por tal motivo se debe lijar las piezas obtenidas antes de realizar el ensamble. Ensamble. Para realizar el ensamble es necesario posicionar de manera correcta cada pieza. Es importante tomar en cuenta el tipo de pegamento para filamentos ABS. Prueba. Finalmente se realizan las pruebas en el tubo Venturi seleccionado.
Plan de mantenimiento. Para la elaboración del plan de mantenimiento se ha contemplado de manera general cada uno de los cuidados que se le deben de dar al material utilizado para la fabricación del tubo Venturi. Se consideró de manera preventiva los problemas que se pueden tener, así como de manera transitoria durante la operación del prototipo. El mantenimiento preventivo que se abordará será para evitar el mantenimiento correctivo, con el propósito de ahorrar recursos económicos y plan de logística. A continuación, mostramos el plan logístico que se irá realizando a lo largo de este mes. Demostración del ensamble y sujeción. A continuación mostramos el ensamble de dos piezas, la pieza central y la pieza cónica. Ahora bien, vamos con el capítulo 3 titulado Pruebas y validación. Procedimiento de ensamble. La descripción del proceso de ensamble se mostrará a continuación, pero primero es importante recordar que las piezas del tubo Venturi presentado en este proyecto están nombrados de la manera que se muestra. Ahora bien, el procedimiento a seguir para lograr la construcción total de la pieza es el siguiente. Paso número 1. Lijado para evitar la adherencia del flujo en las paredes. Paso número 2. Unir la pieza 1 con la pieza 2 por medio del pegamento. Paso 3. Unir el extremo restante de la pieza 1 con la boquilla de la pieza 3. Paso número 4. Asegurarse de que las piezas estén unidas correctamente. Paso número 5. Proceder a las pruebas físicas. Por otro lado, es importante notar que el fluido tiene entrada por el siguiente punto ubicado en la pieza número 3, mostrada en la siguiente ilustración, donde irá incrustada una manguera por la que entrará el flujo de aire. Por lo tanto, podemos decir que el flujo tomará la siguiente dirección. Limitaciones. Durante la operación del tubo Venturi se podrían llegar a presentar diversos obstáculos. Entre ellos se encuentran algunos de los siguientes. Punto número 1. El pegamento no es capaz de mantener las piezas fijas por la presión del fluido. En este caso, se procedería a indagar acerca de pegamentos más potentes para posteriormente volver a ensamblar las piezas y realizar nuevamente las pruebas. Número 2. La manguera no embona bien o no hay mangueras de la medida requerida por el tubo Venturi. Se recurriría a empotrar la manguera mediante uniones de otros materiales que tengan la medida que se requiere, o en su caso, manipular la manguera por medio de calor para que tome la forma que se necesita. Número 3. La presión del flujo no es suficiente para hacer flotar el cuerpo. Iniciaría la búsqueda de otro dispositivo que sea capaz de proporcionar mayor presión al fluido y por ende sea capaz de lograr el objetivo del tubo Venturi. Número 4. No existe un cambio significativo en las propiedades del fluido. Diseñar el tubo Venturi con las dimensiones y características adecuadas para lograr su correcto funcionamiento. Ahora bien, seguiremos con el plan de entrenamiento. Este consiste en 5 pasos para usar el tubo Venturi. Paso número 1. Checar manguera. Antes de hacer uso del tubo, debes asegurarte de que la manguera esté conectada correctamente para evitar fugas de aire. Paso número 2. Conectar la fuente de aire. Debemos de establecer la intensidad del aire para que los resultados sean mejores. Número 3. Observar. Con ayuda de un compañero, haz que sostenga el tubo para verificar que el aire salga con éxito. Número 4. Colocar las bolitas. Otro compañero deberá sostener los objetos de prueba, en este caso, las bolitas de unicel. Paso número 5. Lo has logrado. Observar que las bolitas de unicel se quedan suspendidas en el aire con mayor altura dependiendo del volumen. Resultados. Los resultados obtenidos de los parámetros físicos de acuerdo a la geometría del tubo Venturi son los siguientes. Mientras encontramos un menor volumen, también encontraremos una menor presión y por lo tanto una mayor velocidad, como lo podemos observar en los videos e imágenes siguientes. Asimismo, entre mayor volumen, existe una mayor presión, pero una menor velocidad. Ahora bien, procederemos con los gráficos obtenidos correspondientes a los gradientes de cada parámetro involucrado en el dispositivo y el cuerpo. Como primer punto, tenemos el gráfico referente a la presión. Se muestran los resultados obtenidos de acuerdo a la velocidad a través del tubo. Conclusiones. En el estudio de cuerpos aerodinámicos es fundamental realizar análisis por medio de software especializados, los cuales utilizan las ya mencionadas CFD, para poder obtener el mejor rendimiento posible en diversas variables que se pueden mejorar con el rediseño de objetos en base al comportamiento que toma el fluido, en este caso aire, durante la simulación. Sin embargo, aunque los softwares brindan datos muy aproximados a la realidad, aún es necesario realizar pruebas físicas para corroborar los resultados obtenidos mediante los computadores. Es por esto que recurrimos a los túneles de viento, cámaras o habitaciones de tamaños diversos que nos permiten estudiar un flujo de aire a través de un objeto de estudio, permitiéndonos simular condiciones más cercanas a las situaciones reales para conocer con precisión el comportamiento de los objetos de estudio. Con base a los resultados obtenidos, se observó el comportamiento del fluido a través del tubo Venturi, el cual se realizó por medio del software ANSYS, dado que el software permite simular y analizar las variables a las que es sometido el fluido.
Se rectificó con apoyo de los mapas de colores lo que nos indica el efecto Venturi, lo cual es: el flujo disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona más estrecha. Por otro lado, se examinó que al realizar pequeños cambios en el diseño del tubo Venturi, se obtienen distintas líneas de flujo, así como también se modifican las variables del mismo. Por lo tanto, es muy importante indagar acerca de la forma estructural correcta del tubo Venturi para evitar desaprovechar los puntos fuertes de las variables fundamentales, como lo son la velocidad y la presión. Asimismo, se debe procurar destinar la mínima cantidad de material para economizar costos y de la misma manera realizar su fabricación de la forma más sencilla posible. Cabe resaltar que mediante la impresión 3D y el material utilizado para su elaboración, se tiene que tomar en cuenta el tipo de pegamento correcto para evitar que se solubilice el material del tubo Venturi. Finalmente, la realización de este proyecto ha sido sumamente importante para la comprensión total del curso de mecánica de fluidos, ya que de manera exhaustiva se observó muy detalladamente los temas en cada paso a seguir para la creación total del trabajo de investigación de campo realizado. Una vez más, se comprueba que las aplicaciones en general parten de una hipótesis previamente planteada y que de las simulaciones con la tecnología más reciente está cada día más cerca de la realidad.